Por la experiencia que tengo de haber pasado por esa oficina, sé que la Secretaría pues tiene muchas cosas por hacer, hay mucho trabajo por hacer y a veces pues cuando los alcaldes no tienen una visión social lo suficientemente clara, pues no se le asignan los recursos, porque como yo he dicho reiteradamente aquí, las cosas se hacen con recursos y no con discursos ni con palabras. Por eso una de las razones que me llevó a retirarme del cargo fue porque pues en su momento no había la suficiente voluntad política de parte de la administración para hacer un trabajo como el que se debe hacer desde esa secretaría. Me preocupa mucho que usted ha dicho pues que no tiene el espíritu de policía. Es importante desde la administración municipal, y para eso pues existen muchas teorías psicológicas también para poder saber a quién se asigna en cada uno de los puestos, teniendo en cuenta las funciones que debe cumplir cada uno. Yo sé que desde la Secretaría de Gobierno no se puede ser muy pasivo, porque si no pues termina mal. Realmente es una secretaría que tiene mucho de policía, tiene que actuar como policía. Un secretario de gobierno obviamente tiene que actuar como un buen padre de familia. Por un lado, pues en una mano el pan, como se dice, y en otra mano el rejo, porque si no, todo se le sale de las manos. Tiene que haber autoridad y tiene que haber orden, si no, no hay nada. Yo no creo que la gente sea capaz de organizarse sola. Eso no es posible, por eso existe precisamente el Estado, por eso existen precisamente los órganos de control y de policía, el ejército, porque la sociedad no es capaz de autocontrolarse y necesita de un superior que la controle o la organice o la ayude a organizar al menos, porque de lo contrario todo se convierte en un desorden total. Me preocupa, partiendo del tema del espacio público, que usted no vea eso como un problema, y ahí sí partimos mal, porque ese es un partir de un concepto estructural pues de alguna forma falso. El espacio público, la ocupación indebida del espacio público es un problema muy sentido en nuestro municipio. Obviamente usted dice que eso es una consecuencia de una realidad social. Claro, todos los problemas son consecuencias de realidades, de políticas. Todos los problemas tienen sus causas, ¿no? Y el otro asunto estructural y conceptual es que si usted no lo considera como un problema, pues obviamente no le va a buscar solución, porque la administración pública está creada para solucionar los problemas. Si no hay problemas, pues entonces no se invierte o no se gastan recursos en esa situación. Es entendible desde ese punto de vista pues que usted haya cambiado el objeto, como dice, de la mesa de concertación. Claro que la mesa de concertación en un principio, cuando la creamos, que se creó cuando yo estuve en la Secretaría, era precisamente recuperar el espacio público, considerado ese como un problema de la administración pública. Ese es el problema que hay que ir a solucionar. Eso lleva obviamente consigo la atención de los vendedores informales, ¿no? La recuperación del espacio público, como lo han manifestado las normas sobre el tema, y de la misma manera la Corte Constitucional, pues la recuperación del espacio público tiene que tener un centro a lo que debe girar esas políticas, y son los vendedores informales también. Entonces, por lo tanto, pues para nosotros era el objeto central de esa mesa la recuperación del espacio público. Ahora, pues si el objeto se ha cambiado y es favorecer a los vendedores informales, pues obviamente estamos conduciendo a lo que hemos visto, que es al desorden y a la ocupación indebida del espacio público. Me preocupa el tema de los mayoristas que dice que hay en las plazas de mercado. Usted sabe que el Estado está para subsidiar y apoyar a los menos favorecidos, y las plazas de mercado son precisamente espacios para brindarles un campo de acción, de trabajo a las personas que no tienen forma de tener un trabajo formal, no tienen un local comercial, no tienen los recursos para pagar un local comercial. Entonces es imposible que estemos beneficiando a mayoristas. ¿Cómo así que el Estado prestando los espacios públicos o gastando recursos en mayoristas? Eso no tiene presentación en ninguna parte. Lo invito a que revise esa situación, porque los espacios públicos deben ser
para las personas menos favorecidas, las que no tienen las condiciones de organizar un negocio formal. Yo sé que en el espacio público, por la tarea que hicimos y la caracterización que hicimos en ese momento, que obviamente había que ir mucho más al fondo, hay mucha gente que no es necesariamente personas que necesitan, sino que están movidas por un interés de los recursos económicos, de tener mayores ingresos, porque obviamente en la calle pues tienen de alguna forma más facilidades para vender. Entonces mire que ahí hay que mirar qué es lo que está haciendo la gente, porque no toda la gente que está en el espacio público es gente que necesita. Y ahí por eso también viene el tema del alcosto. Miren que el alcosto ocupa el espacio público y sin pagar nada, te entiendo yo, por lo que ocupa, y afectando a otros vendedores pequeños que tienen sus locales ahí al lado de las bodegas, porque a diario están carga y descarga y tienen tapado la visibilidad y obstruido el tráfico en ese andén. Entonces, y mire que el alcosto, ¿cómo puede utilizar un espacio público de esa manera cuando al costo usted, que ha criticado mucho las políticas neoliberales y todo eso, pues debería ponerle más atención a ese tema, porque ahí no está haciendo nada para tratar de hacer justicia entre esos pobres vendedores de al lado de que tienen sus negocios y el alcosto, porque por ahí tenemos un oficio que ha llegado respecto a ese tema. Hay un decreto en el gobierno, no sé si lo hayan cambiado o no, pero hay un decreto que dice que hay un tiempo de carga y descarga, que es un horario y sobre todo en las noches. El día no puede estar cargando y descargando ahí el alcosto, ¿cierto? Entonces es aplicar también, y ahí es donde se necesita tener el brazo de policía, porque de lo contrario pues todo el mundo se le va a ir encima. Aplicar eso, claro, tiene que ser en coordinación con la Secretaría de Tránsito, no, ni más faltaba. Pues sí, insisto en que se necesita poner autoridad, porque de lo contrario no lo vamos a poder organizar. Sabemos que la autoridad, como la ley, les decía en algún momento aquí, busca un objetivo principal, que es la justicia, que es lo que hemos hablado, que es tratar de equilibrar las posibilidades que tienen los unos y los otros. Obviamente en ese concepto de justicia cada uno lo ve desde su óptica y desde sus intereses, pero ahí es donde entra usted, entra la administración, que la administración tiene que tratar de imponer un concepto de justicia que no beneficie ni al uno ni al otro, sino que beneficie lo más posible a los dos, que muchas veces no van a beneficiar totalmente, pero que sí los beneficie de alguna manera o no se perjudiquen enormemente a otros. Pues en eso sí hay que tener mucho cuidado, pues la Corte Constitucional en sus jurisprudencias ha establecido más o menos los lineamientos para trabajar en eso, y por eso le preguntaba sobre el concepto del espacio público, porque la Corte Constitucional y las leyes le han dado de alguna forma la prevalencia al derecho colectivo al disfrute del espacio público. Para eso pues hace unos juicios de ponderación entre el derecho colectivo del espacio público y el derecho individual al trabajo y de tener ingresos las familias, y en eso implica lo que les decía, no desconocer algunos derechos de los trabajadores, porque pues tampoco tienen que ir allá, pero hay que buscar alternativas diferentes a la ocupación indebida y sin control del espacio público. Tiene que haber otras alternativas, esa no es la alternativa, dejar que la gente ocupe sin ningún control el espacio público. Usted dice aquí que prefiere la vida, y es que precisamente el control del espacio público y el disfrute del espacio público tiene que ver la vida, y es que es un riesgo que existe cuando usted no hace control del espacio público, de la ocupación, porque es que mire que ahí hay riesgo para la vida, porque cuando la gente está en la calle vendiendo, pasan los carros por un lado, y es que incluso aquí hay una sanción, una condena a la nación y al municipio, porque hubo un carro que atropelló a una persona en el espacio público porque no había control de las ventas, y hay que pagar, todos nos toca pagar los perjuicios causados a esa familia por no haber hecho el debido control en su momento. Aquí había una diferencia de conceptos, lo que dice el ingeniero Luis Fernando Leitón, derechos adquiridos. Obviamente técnicamente no es utilizable ese término, porque pues ese se utiliza en el derecho laboral, que significa que se crean pues unos derechos a favor de las personas, pero tampoco es de todo errado, porque si usted o nosotros no hacemos el control, se generan unos derechos.
en favor de esas personas, que se sustentan, como dice el compañero Denis, en la confianza legítima. ¿Cuáles son esos derechos que se generan? Pues obviamente que usted no los puede desalojar sin ningún plan, que tiene que generarle una alternativa, que tiene que reubicarlo. Entonces, claro que se generan los derechos a favor de las personas que están en la calle. Respecto a la Plaza Santa María, usted dice que no hay reglamentos. Claro que sí hay. La Plaza Santa María tiene un sindicato y ellos tienen unos estatutos. Ahí hay un reglamento. Que no lo hayan sacado, que lo tengan por allá archivado, empolvado es otra cosa. Y lo mismo hay un reglamento de aquí de la administración sobre las plazas de mercado. Lo que pasa es que vuelvo ahí al asunto de los intereses personales de cada uno. No los utilizan o no se los muestran a usted porque no les conviene a muchos. Entonces, claro, como a mí no me conviene, pues entonces sí, las reglas las hago a un ladito porque no me convienen, pero eso sí existe. Reglas sobre las plazas, reglamentos sobre las plazas de mercado y los estatutos del sindicato. En ese sentido hay que hacer cumplir, hay que buscar esas reglas, hacerlas cumplir y aplicar las sanciones porque, como le digo, necesariamente toca así para que haya un orden y un control dentro de eso. Pasando al tema de las juntas de acción comunal. He visto aquí pues que no hay un plan para atender ese problema. Yo hice la pregunta insistente en que cuál era el plan para mejorar esa realidad de las juntas de acción comunal, que están desaparecidas, unas personas que se religen indefinidamente, pero que en realidad pues no generan una transformación social de sus comunidades. He visto que no ha habido un acompañamiento, como dijo el compañero Ojeda, aquí de la administración municipal a eso. Usted dice que no se pudieron inscribir en el RUT y yo le preguntaba cuáles eran los requisitos. Yo he hecho inscripciones de 5 juntas de acción comunal y solamente se necesitan 2 requisitos para inscribirse en el RUT, que es la personería jurídica y la inscripción de los dignatarios. Esos papeles están ahí en su oficina, toditas, de todas las juntas, de las 123 juntas que usted habla, que nosotros las legalizamos en su momento, y solamente hay como unas 10 que se quedaron por fuera, pero todas esas tienen esos 2 documentos básicos, que es la personería jurídica y la inscripción de los dignatarios en la gobernación del departamento. Incluso si ustedes no están ahí, uno llama a la gobernación y de allá le mandan los papeles, esos 2 documentos. Hay convocatorias de diferente tipo que tiene el Ministerio del Interior. Claro que para unas, para otras sí necesita otros requisitos. Por ejemplo, para el tema de los proyectos que se presenta del Banco de Acciones Comunales, ahí sí requiere, además de eso, que no son requisitos. Por eso es que digo, le preguntaba también por los perfiles, porque es que ahí lo que se necesita es una persona que sí le duela las juntas de acción comunal, que medianamente sea bachiller y medio lea los lineamientos que tiene el RUC. Incluso hay unas capacitaciones permanentes que hace el Ministerio del Interior de manera virtual, porque los requisitos son, ya le dije, la personería jurídica, la inscripción de dignatarios, los estatutos, un plan de acción, los libros, que son 4 libros que tienen que estar registrados, el RUT, que es cuando le van a dar plata, solamente cuando le van a dar plata, sí necesita 2 más, el RUT y la cuenta bancaria, cuando va a recibir recursos. Si no va a recibir recursos para participar de las convocatorias y de los programas, solamente necesita los 2 requisitos, como le estoy contando. Se necesita obviamente mucha capacitación a la comunidad, no necesariamente a las juntas, porque pues como dicen, la juventud no participa, pero en realidad es porque no conoce lo que pueden hacer esas juntas de acción comunal. No conocemos. Usted va y pregunta a la sociedad qué hace la junta de acción comunal y le dan son respuestas cerradas de lo que funciona. Pero si se capacita a la gente, pues va a saber y va a tener mayor interés, porque usted sabe que ahora ya pueden recibir recursos. Desde el 2012, con la ley 1551, pues se habilitó para que contraten y reciban recursos, y eso pues ayuda a que también se reactive o se motive la gente a participar de eso. Se necesita el acompañamiento real y responsable, como le digo, y se necesita al menos una dotación básica. Yo les decía aquí, cuando debatíamos el plan de desarrollo que se puso a las juntas de acción comunal, siquiera de poner un proyecto de 100 millones de pesos para dotarles de un computador y una impresora a las juntas de acción comunal, que eso hoy en día es básico. Si no tienen ni eso, pues muy difícil pueden trabajar. Eso es básico para el trabajo de las juntas de acción comunal. Respecto al tema de los derechos humanos, pues ha sido muy bonito el discurso que usted nos ha presentado aquí, pero muy poco de lo que se está haciendo o de lo que se piensa hacer pues respecto a eso. Dice usted que ni siquiera se ha reactivado el Comité de Derechos Humanos.
que es lo básico, porque ese es un espacio donde se diseñan, se discuten las estrategias respecto a los derechos humanos, y obviamente también tiene que haber recursos, porque si no hay recursos, vuelvo a insistir, muy difícil se puede trabajar. Quisiera en eso dejar constancia aquí, señor secretario de Gobierno, que el día viernes asesinaron a un joven de Yascual, pues estaba en Yascual, luego fue llamado y apareció posteriormente en Llorente asesinado. El día de hoy, creo que es hoy, ha aparecido otra vez otro joven asesinado en Samaniego de Yascual, y hay otros 3 que están amenazados, han dejado un panfleto amenazando. Entonces es un problema de derechos humanos que pues no lo evidenciamos en su informe y en lo que usted está haciendo. Bueno, con el Plan Integral de Seguridad y Convivencia, pues ya lo han dicho aquí muchos, existen muchos problemas de delincuencia que no han sido evidenciados por usted en las políticas que está trabajando. Hay muchos conflictos intrafamiliares y civiles que pues ya han dicho que es una herramienta importante, es el mejoramiento de las cámaras que pues desde hace algunos años se han venido deteriorando y no las han arreglado. Invertir bien los fondos de seguridad y convivencia, porque esa es otra cosa que aquí no se ha hecho mucho. El otro punto es que hay que exigir a la fuerza pública también, porque ellos, como usted dice, salen con cualquier cosa, que los problemas de delincuencia son el alcohol, y entonces póngale y seca todo el año. Esa es la solución de ellos. Nosotros sabemos que así no son las cosas y que obviamente necesita más exigencia por parte de la administración, que es el jefe, el alcalde es el jefe de la fuerza pública en el municipio, y exigirles que cumplan con sus funciones. Muchísimas gracias, señor presidente.